Tenemos ya a nuestro primer invitado en nuestros estudios. Nos acompaña en vivo y en directo, como lo habíamos indicado, el general en servicio pasivo, Luis Altamirano, excomandante del Ejército, que está ya aquí con nosotros. General Altamirano, buenos días, qué gusto saludarle y tenerle acá, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ha generado polémica en los últimos días unas declaraciones que, aunque parecen chiste, son de verdad declaraciones del presidente de la República, el presidente Guillermo Lasso, que primero dispuso mover un radar ubicado en Montecristi, y luego este radar, ustedes conocen, se dañó. El presidente dijo que esto fue un sabotaje. Luego el propio ministro de la Defensa de ese entonces desmintió al mandatario y dijo que no se había tratado de un daño, de un sabotaje. Ahora resulta que el presidente de la República dice que se puede reemplazar este tipo de artefactos con la instalación de un iPad y con una buena conexión. ¿Es así de sencillo reemplazar un equipo de esta naturaleza? ¿Un iPad y una buena conexión pueden cumplir las mismas funciones que un radar? Licenia, buenos días, y Alexis de igual forma, y un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Es importante tomar en cuenta que en los sistemas de control y vigilancia aéreo está compuesto de varios elementos. Uno de estos elementos son los sensores, y un sensor principal que es medular, es justamente el disponer de radares. Las declaraciones del presidente me parecen en cierto modo desafortunadas. Es cierto en la realidad de que se puede, a través de sistemas de mando y control, concentrar la señal de otros radares, especialmente aquellos que disponen los Estados Unidos y que también están emplazados en Centroamérica y en Colombia, y se puede compartir la señal de lo que se conoce como las trazas aéreas, es decir, la determinación de posibles ubicaciones, rumbo, velocidad de ciertas aeronaves. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que un sistema de radar nacional permite identificar y sobre todo realizar un seguimiento para el ejercicio de operaciones frente a esa presencia de una aeronave no identificada. Y porque no se está entendiendo, esto no simplemente es determinar una ubicación. Hay un operativo que se realiza una vez que se determina una traza no identificada, y esto requiere alertar al sistema de defensa aéreo, y para eso los aviones requieren que un radar nacional tenga la capacidad de irles orientando hacia ese potencial blanco. Y no estoy hablando en las operaciones de interceptación, no estoy hablando de derribo, sino simplemente el poder ejercer un contacto electrónico con los propios sistemas de la aeronave e inclusive hasta un contacto de carácter visual. Y esto requiere disponer de radares nacionales. Aparte de eso, siempre hay que tomar en cuenta que hay áreas muertas, especialmente cuando se utilizan radares primarios que son de largo alcance, los que yo he mencionado. Entonces se requiere radares primarios en territorio nacional y complementar estos, que es una falencia que tenemos en la actualidad, con radares tácticos, porque hay que recordar que estamos frente a un fenómeno de narcotráfico en donde las avionetas en un momento determinado, en estas trazas supuestas en donde se establecen posibles rutas, bajan a una altura que no es detectada por radares primarios y se requieren radares tácticos porque vuelan sobre el nivel del mar. Esos radares tácticos, entonces, ¿cómo son, general? Son, porque el presidente hablaba de los iPads, ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo son? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué características es que hay tienen? un desconocimiento total, porque un sistema de defensa aéreo no solo son los sensores, son los sistemas de comunicación, los sistemas de mando y control, y todo lo que conlleva recursos para la interceptación. Entonces, o sea, es una operación. La declaración que del presidente requiere una coordinación. Habla de un desconocimiento absoluto de la materia. En la realidad, yo creo que refleja no solo un profundo desconocimiento, sino también la importancia de disponer de un sistema de defensa aéreo nacional que permite ejecutar todas las fases de una operación para la localización de una aeronave que ingresa al territorio nacional. Porque fácilmente también podríamos decir de que no necesitamos, por ejemplo, radares en la dirección de la aviación civil, porque vamos a acceder a la información de estos sites que tenemos en la actualidad, que inclusive parte de ellos son pagados con una serie de información. A este site, por ejemplo, FlyAware, ¿no?, que es alerta de aviones,
o a ciertas aplicaciones. Pero se requiere radares porque las operaciones que se realizan son en tiempo real, son operaciones en donde se toman decisiones inmediatas, porque inmediatamente que se tiene la determinación de la ubicación de una aeronave, tienen que salir otras aeronaves con la finalidad de interceptar. Y esto la única forma de hacer es disponiendo de radares propios que orienten a esa aeronave hasta que ejerza un contacto con sus propios sistemas electrónicos. Esto nosotros lo hicimos en el CENEPA. Es decir, por ejemplo, cuando hubo el combate aéreo en el CENEPA, los aviones que salieron a interceptar fueron guiados por los radares nacionales para que a través de sus propios sistemas, en este caso de los aviones Kafir y Mirage que se dispuso en esa operación, tienen sus radares incorporados, pero que son radares de corto alcance para enganche y seguimiento de una aeronave que incursiona. Entonces, se está desconociendo completamente cómo funciona un sistema de defensa aéreo. Yo creo que el presidente en este punto tiene que asesorarse. Hablaba del tema narcotráfico, general. Y yo ahí quisiera una suerte como de diagnóstico de un profesional como usted, que conoce la materia de seguridad a detalle. El presidente y el gobierno han hablado permanentemente de la incursión del narcotráfico, incluso de la narcopolítica. Durante las protestas de junio acusaron al movimiento indígena de haber recibido 20 o 15 millones de dólares de financiamiento para la movilización, recursos del gobierno, según ellos, que llegaron del narcotráfico. Entonces, parecería que el narcotráfico se tomó todo en este país. Y el gobierno ha usado el relato del narcotráfico también como una suerte de plataforma para sostener y defender el sí en la consulta popular. ¿La amenaza del narcotráfico es real? Le pregunto primero, ¿es real? Segundo, la guerra contra el narcotráfico emprendida desde los Estados Unidos, manejada con estrategias como el fallido Plan Colombia, y como lo han venido utilizando ellos, ejecutando, ¿funciona o es hora de en serio sentarse y decir, a ver, la batalla contra el narcotráfico como va, está perdida, hay que ver una salida, no sé, incluso hasta más política, que no sea guerrerista, que no sea armamentista, porque está demostrado que los narcotraficantes tienen más plata que los estados para poder armar más y mejor a sus guerrillas urbanas y demás, como pasó en México, por ejemplo, que le dijeron al gobierno, le pusieron de rodillas al gobierno para que no mande al hijo del Chapo a los Estados Unidos y demás. ¿Qué hay que hacer con el narcotráfico? Mire, bueno, el presidente ha lanzado una serie de acusaciones durante su mandato, la mayor parte de ellas sin ningún tipo de prueba. Y esto también es riesgoso porque pone en tela de duda justamente la credibilidad del primer mandatario. En relación a esta narrativa que va construyendo el gobierno en términos del diagnóstico de la situación de seguridad del país, es incompleta. Porque en primer lugar el narcotráfico es una de las expresiones del crimen organizado. Ahí no se abarca todas estas expresiones, lógicamente también que existen delitos conexos. Por otro lado tenemos una situación de degradación de la seguridad que se observa en un incremento del 23% de los delitos a la propiedad que se dio entre el año 2021 y el año 2022. En esta narrativa se busca justamente proyectar la responsabilidad en los gobiernos anteriores, pero no se está desconociendo en este diagnóstico, que es un diagnóstico, yo le digo, manipulado, realmente cómo ha evolucionado la situación del narcotráfico en la región. En el año 2016, la incautación de drogas en el Ecuador fue de 128 toneladas. Al final del 2016, hay que recordar que en el mes de septiembre se firman los acuerdos de paz en Colombia y viene una etapa entre el 2017 y el 2019 en donde ocurre la desmovilización y la integración parcial y progresiva de quienes formaban esta guerrilla denominada las FARC. En este proceso se da una reubicación de cultivos. Muchos cultivos que estaban especialmente en el centro de Colombia o hacia la región noroeste, pasan hacia el sector de las costas, especialmente en Santander, con frontera con Venezuela, y también a los departamentos de Nariño y Putumayo, frontera con el Ecuador. En el 2017,
de esos 110 que se incautaron en el 2016, baja a 98. En el 2018 tiene una baja a 99 toneladas. Y en el 2019 tenemos una baja importante, pero hay que recordar algo. Aquí tenemos una reubicación de cultivos en la capacidad de producción, porque hay un proceso de paz que tiene una influencia directa sobre estos procesos de cultivo, y al mismo tiempo se van incrementando bandas criminales, porque cerca de un 10% de los 13.000 efectivos de las FARC no se acogieron a este proceso, formaron organizaciones criminales o se adhirieron a nuevas organizaciones y bandas criminales. En esta situación hay que tomar en cuenta que en el 2020 Colombia pasa de 143.000 hectáreas a 220.000 en el 2022. Entonces tenemos un incremento de cultivo en Colombia del 43% en esta época. Si recordamos, en el 2020 la incautación estuvo en el orden de 128 toneladas. En el 2021 el gobierno dice, bueno, nosotros hemos incautado 220 toneladas, prácticamente un incremento muy importante, pero se está olvidando justamente que hay un reasentamiento de cultivos, que ya hay un incremento de la capacidad de producción muy importante y que se modificaron genéticamente los nuevos cultivos con la capacidad de producir de 2 a 3 cosechas al año. Entonces tenemos un aumento de consumo mundial y tenemos un aumento en términos de demanda y un aumento de producción en Colombia. Entonces es lógico que el incremento se dé de forma efectiva. Y solo permítame darles un dato. Este año, en la puerta de entrada mayor de lo que es la cocaína en Europa, que es el puerto de Amberes en Bélgica, hubo un incremento de capturas del 23%. Imaginémonos que en el gobierno de Bélgica a alguien se le ocurre sacar la simple conclusión de que en el año 2021 se hicieron de la vista gorda, miraron para otro lado, y por eso en el año 2022 ha habido un incremento del 23%. Entonces no se puede sacar estas conclusiones tan simples de un fenómeno tan complejo que obedece a condiciones geoeconómicas y geopolíticas como las que les estoy explicando, en donde lógicamente incide, sumado a esa débil institucionalidad que tiene el país y que por sus puestos que son atractivos para contaminación de carga, porque también hay que recordar que en Colombia hay un fuerte control en el único puerto que tiene en el Pacífico de gran escala, que es el puerto de Buenaventura, nos volvemos atractivos para esta situación. Entonces hay que comprender la evolución de todo este problema y no caer en este simplismo de proyectar la responsabilidad en el otro, de una forma, yo le digo inclusive, irresponsable. Si le entendí correctamente, general Altamirano, es decir, que no es que estamos siendo más efectivos en la lucha contra el narcotráfico porque cada día nos hablan de más incautaciones de drogas, sino que es una mayor producción, hay una mayor cantidad de transporte de droga, mayor cantidad de droga que ingresa al país, pero no es que hemos mejorado nuestra capacidad de enfrentar el problema. Mire, esas narrativas que construye el gobierno, diciendo de que los gobiernos anteriores, y los datos están ahí, y se pueden evidenciar correlacionando con los datos de cultivo y aumento de producción, así como de aumento de demanda mundial. Pero es irresponsable porque es como decir que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el tiempo de estos gobiernos actuaron en complicidad con élites políticas para favorecer el tráfico de drogas. Entonces, este tipo de acusaciones no me parecen las más acertadas. Mire, otro de los fenómenos que también hay que tomar en cuenta es que el aumento del microtráfico, el mismo informe de las Naciones Unidas, de la Agencia de Lucha contra las Drogas y el Delito, determinó que en Latinoamérica se comenzó a dar un incremento en el consumo interno. Y dos factores inciden ahí. Disminuir los flujos de dinero que van del sur al norte para poder pagar parte de los servicios que ejercen organizaciones locales a través de droga. Esto hay que monetizar. Para monetizar se genera el fenómeno del microtráfico. Y el género de microtráfico genera mayor violencia. ¿Y qué tiene como segundo efecto hacia el país? Que hace que las fuerzas de seguridad ahora no solo tengan que ocuparse del tráfico de drogas a gran escala, sino que también tengan que ocuparse de los problemas de microtráfico. Las organizaciones criminales de esta naturaleza son como las empresas, pero las empresas innovadoras, las empresas que van cambiando sus estrategias con la finalidad de
poder acceder de forma mucho más fácil, caotizar el sistema, penetrar estructuras gubernamentales de cualquier nivel para hacer que su negocio, entre comillas, pueda seguir adelante. Incluida la seguridad, o sea, el narcotráfico está en capacidad, y yo le quiero plantear una pregunta general con la frontalidad del caso, sabiendo que usted además va a tener una respuesta. ¿El narcotráfico pudo haber penetrado la fuerza pública, policía, ejército? Bueno, hemos visto casos que son evidentes en donde ha habido niveles de contaminación. Ahora mismo se habla de 43 marinos en servicio activo y pasivo que estarían inmersos en este tipo de actividades. Sí, o sea, vemos este tipo de situaciones que no es que tenemos que verlo con normalidad. Mire, el enfoque en las políticas públicas que tiene que ver con el ámbito de la seguridad básicamente es muy reducido. El enfrentar este tipo de fenómenos hay que hacerlo, yo diría, desde 4 o 5 ejes, pero por nombrar, salud pública, porque hay un problema de adicciones en términos del microtráfico. Eso es fundamental, pero a la salud pública están ligados otros tipos de elementos, como falsificación de medicinas, que nadie habla en este país, como el asunto que está relacionado con adulteración de productos de consumo, por ejemplo el caso del alcohol. Entonces es un tema también de salud pública muy amplio. Es un tema que tiene que ver con efectos en el funcionamiento de la economía, en términos de lavado de activos, en términos de lo que es los flujos ilícitos de dinero, en términos de lo que es la evasión fiscal. Hay que ver la degradación medioambiental que se está dando a través de otro tipo de delitos, no solo del tráfico de especies, la deforestación, la minería, contaminación de aguas, porque no solo afecta al hábitat natural, sino afecta esa relación naturaleza-hombre. Ahí hay dos temas o sea, usted nos dice sí, el narcotráfico puede tener la capacidad de haber penetrado, y de hecho así ha pasado. Ahí hay dos temas, el que quisiera también una reflexión suya con respecto de... hace pocos días CELAC publicó un informe en donde se habla de que en Ecuador la economía estaría entrando al sistema financiero regular al menos 3.500 millones de dólares provenientes de lavado. Lavado que tiene que ver con drogas, con armas, con trata de personas y demás. Usted de alguna manera lo tocó, pero quisiera que lo profundice un poco más de eso por este informe que lo publicó CELAC. Y lo otro es el tema de la famosa tabla de consumo. Es decir, y usted decía, hay que tratar esto como un problema de salud pública, pero acá el tema de la tabla lo han utilizado con un nivel de politiquería tal que han querido culpar a la tabla de que ahora por eso se incrementó el consumo, cuando más bien la tabla lo que, digamos, diferenciaba era entre lo que es un microtraficante y un consumidor, o un gran traficante y un consumidor, porque no podemos tener un sistema penitenciario colapsado lleno de consumidores quienes deberían estar en un centro de rehabilitación. Sí, efectivamente, o sea, se maneja un discurso en un momento determinado para obtener réditos de carácter político. No hay que olvidar que el aumento del consumo de drogas en Latinoamérica y en el mundo ha crecido. No es un fenómeno únicamente del Ecuador. No es un fenómeno del Ecuador, no es que se debe a la tabla de consumo. Mire, yo recuerdo que en el 2010, cuando estaba en activo y estaba cursando unos estudios superiores, asistí a una conferencia con la que posteriormente fue ministra María Paula Romo. Y ella es una de las impulsoras de esta tabla de consumo. Inclusive yo recuerdo que en esa presentación se expuso un video sobre el drama humano que muchas veces afecta a las personas justamente por el consumo. Pero hoy, por ejemplo, hay silencio. Y no decimos absolutamente nada. El problema del microtráfico, que no deja de ser un problema de seguridad, es principalmente un problema de salud. Entonces se tiene que tener elementos objetivos como para determinar qué personas están en situación de adicción y qué personas, en cambio, están en situaciones de vinculación con microtráfico. Entonces, esos elementos objetivos son importantes. Si nosotros vemos, mire, la composición de la población carcelaria nacional, el 28% está relacionado con delitos de la propiedad, pobreza, y el 27% está relacionado con delitos de narcotráfico. No los grandes capos, sino estas personas que trabajan en estos servicios para otras organizaciones criminales, porque también no se ha comprendido en el país de que las estructuras criminales ya no trabajan como antes.
Hay modificaciones en términos de lo que es el liderazgo, visible, no visible, en términos de lo que es la estructura de autoridad vertical, horizontal, en términos de ejercicio de disciplina al interior de grupos, en términos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con mecanismos de recompensa, en lo que tiene que ver también con la división del trabajo. Eso es un asunto altamente complejo, pero sintetizamos de una forma tan fácil, de decir de que el problema del narcotráfico del país es simplemente una decisión política del pasado, que también hay una responsabilidad, que si me permiten les puedo exponer, pero cuando se hace un diagnóstico, hay que hacerle un diagnóstico amplio, y el gobierno dice, es necesaria la cooperación internacional para enfrentar el tema de las drogas. Perfecto. ¿Pero cómo? Estamos reconociendo de que es un problema que escapa de nuestras manos, porque también se requiere una coordinación que va más allá de las fronteras. Pero cuando se hace el diagnóstico, se dice que el problema es exclusivamente causado por decisiones del pasado y se está olvidando todo este proceso que acabo de mencionar, de cómo ha ido fluctuando los niveles de producción en Colombia, el efecto del proceso de paz, el reasentamiento de cultivos, el aumento de la demanda mundial, el aumento de la producción. Estamos desconociendo esto y estamos desconociendo el fenómeno del microtráfico, cómo se fue desarrollando especialmente a partir del 2013, de acuerdo al informe que emite las propias Naciones Unidas. Ahora, ¿por qué estamos en esta situación de incapacidad de reacción? Porque, mire, hay que ser claros. En el gobierno anterior se desmantela el sistema de seguridad. Y esto lo han dicho varios, exactamente, se desmantela, se elimina el Ministerio Coordinador, se elimina el Ministerio del Interior, se lo fusiona con el Ministerio de Gobierno, se elimina el Ministerio de Justicia. Un órgano ad hoc, porque yo le digo, yo trabajé ahí, no puede hacer lo que hacía ese ministerio, que no solo había experiencia y capacidad, porque mire, para eso hay que estar en el sector público, es importante ejercer las funciones, especialmente de elección, personas con experiencia o estudios que tengan relación con el sector público. ¿Qué hacía un ministerio coordinador? Hacía rectoría, regulación, planificación, coordinación, gestión, control y evaluación. Pero para alguna gente eso era alimentar el Estado obeso. Sí. Era tener burocracia, pero resulta que usted nos dice, general, que había un sistema de seguridad que funcionaba y que vinieron unos genios y lo desarticularon totalmente. Pero porque hay un ingrediente en la política nacional que nos hace mucho daño. ¿Cuál es? El odio. Entonces es fácil desmantelar, es difícil construir. Mire, yo como ciudadano le digo, yo estoy cansado del discurso correísmo, anticorreísmo. Como todos. Yo creo que es necesario discutir las ideas. Es a través de las ideas que debemos elegir a las personas que nos van a conducir en el futuro. Hemos tenido gobiernos que han tenido serios errores, pero también hay que rescatar los logros de todos. Porque todos estamos a la final en el mismo barco. Y todos nos vamos a hundir. Obreros, empresarios, autoridades, la ciudadanía en general. ¿Qué piensa usted cuando escucha periodistas, ministros de Estado, al presidente Lasso diciendo que en el gobierno de Correa, yo no sé si en esa época usted estaba en servicio activo, que en el gobierno de Correa se abrió las puertas al narcotráfico? ¿Eso es verdad? Mire, aquí hay que ser objetivos. Y por eso no me gusta a mí hablar de personas, sino hablar de datos. Como yo menciono, la política sin números no tiene sirve significado. Nada. Los datos son evidentes de que la situación de seguridad tuvo una mejora. En el 2017, la tasa de homicidios era de 5.7 homicidios cada 100.000 habitantes. En el 2021 estábamos en 13.7 y hoy estamos batiendo un récord. Estamos en 25.7, casi duplicado. Si nosotros comparamos con la tasa de homicidio de México, porque ahí también hay una serie de situaciones de cálculo, claro que en México asusta más lo que está pasando porque usted tiene 35.400 muertes, es decir, homicidios, en México el año anterior. Entonces cuando uno dice, bueno, en el Ecuador solo 4.500, sí,
Pero allá es un país de la 126 población millones de habitantes. Claro. Y justo que habla de datos, general. Entonces, yo quiero ir nuevamente a la pregunta, general. ¿Es verdad que con Correa el narcotráfico tuvo cancha? Porque, o sea, ¿quiere decir que los militares y los policías durante los 10 años del gobierno de Correa se cruzaron de brazos, se vendaron los ojos y pase, delinca? No es así. No es así, mire. Hubieron, quien sabe, miradas que pueden ser diferentes. Un país debe determinar, especialmente orientar también las capacidades para el desarrollo de su seguridad. Y cuando uno revisa, por ejemplo, en los niveles de inversión en los presupuestos de defensa, los más altos se dieron en la etapa del gobierno de Correa. Los niveles más bajos de inversión son en el gobierno del presidente Moreno. Yo manejo los datos. Entonces estamos hablando de niveles de 73 millones, después de 53 millones, y en el último año compartiendo cerca de 112 millones. Y cuando uno revisa ese nivel de ejecución en años anteriores, realmente nos alarmamos. Yo no estoy defendiendo a nadie, porque también el gobierno de Correa cometió serios errores, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en el país de generar una confrontación, rasgar el tejido social. Eso nos ha hecho daño. Estamos viviendo este momento una etapa que yo le digo de la antipolítica. Y esto viene de todos los sectores. Y la antipolítica, uno podría decir, bueno, el único problema es que el ciudadano rechaza la política. Pero ese no es el problema mayor, porque el problema de fondo es que el ciudadano ya no quiere inmiscuirse en política, no quiere enterarse de lo que pasa en el mundo político. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, una incertidumbre tan alta que muchos ciudadanos no sabemos ni por quién vamos a votar. ¿Por qué? Porque ya nos interesa enterarnos de lo que pasa en el mundo político. La única forma de reconvertir, corregir el sistema, es que el ciudadano se involucre en política, se informe de política. Pero en este mundo tan simple, a veces de las redes sociales, en donde se dicen verdades a medias, que a la final son mentiras, o se dicen falsedades completas, y en este mundo de 150 caracteres, no sé, en el Twitter, o de estas publicaciones, o memes, a mí me llegan memes de gente ilustrada, y me dicen, mira lo que están diciendo. Mire, en el caso del radar, que fue la primera pregunta que me hicieron, yo vi en Twitter, y escuché lo que dijo el presidente. Créame que yo pensé que eso no era cierto. Escribí un Twitter, o retuiteé ese, y lo borré a los 2 segundos. Dije, no estoy actuando como me gusta actuar con equilibrio. Yo no vi la cadena nacional. Leí una noticia en uno de los periódicos de los puntos principales que se trató. Así que me puse a escuchar. Y cuando escuché, ¿escuchó? Dije, lamentablemente es cierto. Entonces hay que aprender a informarse, distinguir las fuentes. Porque vivimos de estas proyecciones. Mire, por ejemplo, me llegó un meme el día de ayer que dice que el 98.5% de los asambleístas no tienen título universitario. No es cierto. Y tampoco yo estoy de acuerdo que el título universitario garantiza que tengamos un buen asambleísta. El problema es del sistema político ecuatoriano. Así es. El problema no está en la cantidad de legisladores, el problema está en la calidad, y esa calidad se resuelve cuando podamos atender, por ejemplo, en verdaderas escuelas políticas, en verdaderos partidos políticos, porque aquí se discute, o sea, tenemos un síndrome de nostalgia, como que todo lo anterior era bueno, y antes del 2006 el país era una maravilla, y nos hemos olvidado que tuvimos 7 presidentes en 10 años. Es que hay gente que cree que el Ecuador se fundó en enero del 2007, general. Sí, entonces estamos olvidándonos de esa historia. Pues digo, hay aciertos, hay grandes logros que se han dado. Como también hay errores. En el gobierno de Correa. Errores que se podían corregir. Errores que sí, porque yo no estoy, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la corrupción bajo ningún concepto. General, antes de que no estoy de acuerdo con la impunidad. Porque creo que son dos grandes males que destruyen no solo la democracia, sino la confianza en las autoridades y la confianza en nuestra historia del futuro. Corrupción que hubo antes, que hay ahora y que seguirá habiendo si es que siguen habiendo los cuñados y los amigos y etcétera, ¿no? Así es. O sea,
Así es, sí. En honor al tiempo, se nos agota el tiempo, y yo le quisiera preguntar algo rapidísimo y le pido, por favor, una respuesta también rápida. El 2022, la importación de armas casi se triplicó en el país, y el presidente de la República hace unas semanas anunciaba la reducción del 300 al 30% del impuesto a los consumos especiales para la adquisición de armas. ¿En qué medida esto contribuye a mejorar o a empeorar el sistema de seguridad que tenemos ahora, o la inseguridad que tenemos ahora? Mire, no estamos viendo la verdadera situación. Recuerde cuando yo le mencioné estos elementos de salud pública, del asunto de cómo se funciona a través de la economía o la degradación medioambiental, ahí viene el elemento de seguridad, en términos de lo que es violencia y lo que es el tráfico, o digamos, la venta de armas, sea a través del tráfico de armas, o sea también la violencia que se puede generar a través de la venta lícita de armas. Una sociedad no es más segura porque está armada. Una sociedad es más segura cuando hay institucionalidad, cuando hay respeto a las instituciones, y las instituciones pueden cumplir con los objetivos y las metas para las cuales fueron creadas. A mí me parece un contrasentido, por ejemplo, estas reformas que se hacen. Mire, y disculpe que me salga del tema. Hubiese querido hablar también sobre el presupuesto general del Estado, porque se cae para atrás el nivel de ejecución del 2022 y cómo fallan los sistemas de planificación, pero es otro tema. Usted, por ejemplo, se desconoce completamente el fenómeno de las organizaciones criminales que trabajan, por ejemplo, en contrabando de cigarrillos. Se disminuye el impuesto diciendo que con esto vamos a combatir el contrabando. Parece que el señor presidente no lo han informado que 10 cigarrillos, una media de cigarrillos, ya en la calle, en Guaquillas, le venden en $1.30. Entonces esta disminución no va a tener efecto significativo en relación al precio. Y segundo, contrario a las políticas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que indica que una de las formas para reducir la adicción al tabaquismo es el aumento del precio a través de los impuestos. Entonces es un contrasentido. Lo mismo pasó en Davos, cuando yo escuché las declaraciones del presidente sobre el asunto de los plásticos. Y aquí se disminuye, y es una de las propuestas que se hace desde las Naciones Unidas, de reducir el consumo de fundas plásticas. Aquí se reduce el presupuesto, el impuesto para fundas plásticas. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la coherencia en el discurso? Entonces, me parece que hay mucha improvisación en muchos campos. Cuando uno revisa, y disculpe que sí quisiera añadir esto que es importante, nos hemos olvidado de la ejecución del presupuesto del 2022. Y vivimos a veces de anuncios, ¿no? En noviembre se presenta la proforma para el 2023 y comenzamos a discutir si ha habido o no los incrementos de ley que corresponden. Pero cuando vemos, por ejemplo, el presupuesto del 2022, el sistema de planificación es totalmente deficitario, porque lo desmantelaron. Usted tiene un Ministerio de Trabajo que inicia con un presupuesto de 40 millones en el asignado y termina con un presupuesto de 2.3 millones. Tú no dice qué planificaron, qué objetivos no se cumplieron. El Ministerio de la Mujer con 13 millones y termina con un presupuesto de 6 millones. Le estoy hablando de cuánto se asignó y se redujo. El INE inicia con un presupuesto de 28 millones y termina con un presupuesto de 45 millones. Y así varias entidades. Tú no dices, ¿qué planificó? ¿Qué se ejecutó? ¿Qué metas y objetivos no se cumplieron? Y a eso, súmele que hay niveles de ejecución bajísimos. Usted tiene niveles de ejecución, por ejemplo, en términos de salud, en gasto de inversión, del 75%. O tiene estas mentiras que se dicen, porque yo creo que un gobierno tiene que ser transparente, eso es lo que nos falta. Y yo le escuché al ministro Arosemena en alguna ocasión, estamos cumpliendo con el pago del 40% de las pensiones al IES. Mentira. Al 28 de diciembre, de cerca de los 1.400 millones de dólares, de lo que tiene que irse pagando mensualmente, eso divida para 12, el gobierno tenía 100% de ejecución, que eso es una mentira, y tenía por pagar 750 millones de dólares. Más del 50% no había sido transferido y entregado al IES. Entonces yo tengo duda de todo lo que se dice. Acusaciones sin pruebas, narrativas que prácticamente desconocen los contextos, o declaraciones para salvar el momento. Yo creo que al gobierno le falta seriedad. No queremos que este gobierno fracase,
Lo que queremos es que haya democracia, y la democracia se construye con verdad. La democracia se construye sin corrupción y se construye sin impunidad. Muy amable, general. Siempre un gusto tenerle aquí con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado.